Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:09 en la mañana. En estos días se ha referido y recordado un hito que es parte de nuestra historia democrática acá en el Ecuador, de los hitos más positivos. Se cumplieron 100 años, es decir, un siglo, del voto femenino en nuestro país. Yo quiero agradecer la gentileza a Mónica Bolaños, que visita nuestra mesa de trabajo. Ella es la directora del Instituto de la Democracia, está aquí en A Primera Hora. ¿Cómo le va, Mónica? Bienvenida, qué gusto. Muy buenos días, Fabricio. ¿Se puede acercar al micrófono? No se me... Gracias. Claro que sí. Muy buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por el espacio y, por supuesto, un saludo cordial a toda su audiencia. Gracias a usted por acompañarnos. Hablemos un poco de ese hito. ¿Cómo llega el Ecuador a estos 100 años de aquel momento en el cual Matilde Hidalgo de Procel decide votar, demandando su derecho a votar? Bueno, primero quiero hacer énfasis en algo que usted acaba de mencionar, y es que la mencionó como Matilde Hidalgo de Procel. Al usar justamente el apellido del esposo, eso denota justamente el apoyo que ella tuvo del esposo y en sí de la familia para poder, obviamente, lograr esta lucha, esta valentía y coraje para enfrentarse a todo un sistema, porque es un tema de combatir un sistema que estaba dado y que los hace incluso hasta repensar, porque ella logró, el hito histórico fue que logró hacer que un Consejo de Estado repiense el por qué no podemos otorgar el derecho al voto a las mujeres. Entonces, es un tema más institucional. Entonces, sí hay que verla a ella como la cara visible de esta lucha, Matilde Hidalgo. ¿Cómo cambió la concepción del voto ese hito de Matilde Hidalgo de Procel? Bueno, es importante. En primer lugar, el voto femenino es un reconocimiento crucial para lograr la igualdad de derechos, para lograr, obviamente, una construcción de una democracia mucho más justa, más equitativa, mucho más robusta, ¿no? Es una mujer que ha sido considerada pionera en muchos aspectos. Recordemos que fue una mujer, o la primera mujer en graduarse, obviamente, del colegio, en graduarse o en obtener el título de médica, y por supuesto, al ser la primera sufragista en el Ecuador. Pero yo siempre digo, la lucha no es sola. Ella es la cara visible de una lucha que se llevó hace mucho tiempo atrás. Solo que ella logró, obviamente, como digo, hacer que un Consejo de Estado repiense el por qué no se puede otorgar el derecho al voto a las mujeres. Pero, ¿cuándo comienza entonces esa lucha? Bueno, nosotros estamos hablando desde mediados del siglo XIX a inicios del siglo XX, donde ya se empieza a ver a una Matilde Hidalgo empoderada, a una Matilde Hidalgo llena de coraje, que después, por supuesto, une fuerzas con otra mujer activista como fue Nela Martínez también, ¿no? Entonces, donde empiezan de a poco a emitir periódicos, a emitir voces. ¿Por qué las mujeres no podemos participar? ¿Por qué si la Constitución habla de personas no se incluye el tema de mujeres? Entonces, ese es el tema. ¿Por qué no se les hace repensar a las instituciones el tema del derecho al sufragio a las mujeres? Ahora bien, el Ecuador, al día de hoy, año 2024, luego de ese hito y cuando ha cumplido 100 años, ¿cómo ha evolucionado el voto de la mujer? Porque claro, con el paso del tiempo hemos tenido, digamos, discusiones muy interesantes. Yo recuerdo allá por la década de los 90, inicios del nuevo milenio, la discusión sobre la ley de cuotas en el Congreso Nacional, luego los principios de paridad, los principios de alternabilidad y secuencialidad, porque claro, por ejemplo, las listas estaban generalmente dominadas por hombres. Yo recuerdo que la lista de un partido, por ejemplo, en el año 2002 para el Congreso del 2003, no voy a mencionar el partido, pero las dos primeras ubicaciones eran hombres, luego una mujer y de ahí un hombre. Más o menos así se habían manejado y esa era la lógica. Y hoy tenemos normas que garantizan este principio de alternabilidad, secuencialidad en la conformación de listas y paridad en el caso de los binomios, por ejemplo. ¿Cómo han evolucionado estos cambios dentro de la concepción democrática con la participación de la mujer, Mónica? Bueno, recordemos que en las 3 primeras décadas, desde la vida democrática del Ecuador, siempre estuvo dominado por los hombres. Recordemos cómo era la conformación del antiguo Congreso Nacional. Siempre teníamos, obviamente, la presencia dominante de los hombres y las mujeres era, por supuesto, muy excluyente.
Ahora bien, usted trae temas o a colación temas importantes como son los principios de igualdad del voto, el principio de proporcionalidad y, por supuesto, el tema de la paridad entre hombres y mujeres. Eso ya está recogido en la Constitución de la República en su artículo 166, que es donde guía justamente a través de estos principios a la Ley Orgánica Electoral. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que estos principios tienen que estar interconectados entre sí para manejar, porque todo es un juego dentro del sistema electoral, en donde manejamos diversos elementos, y entre estos elementos, por supuesto, está la igualdad del voto, está el tema de la paridad de género. Usted habla de principios que están reconocidos ya en el mandato constitucional, como son la alternancia y la secuencialidad. La obligación, ahora recordemos que desde que la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, o sea, conocido como Código de Democracia, estuvo aprobado en el 2012, ya recogía disposiciones a favor de esta paridad entre hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa? Recordemos que el 3 de febrero del 2020 se dan reformas al Código de la Democracia. ¿Y por qué se dan? Es justamente para mejorar las oportunidades electorales de las mujeres. ¿Y qué pasó ahí? Podemos hablar de una paridad mucho más estricta a las segundas autoridades, por ejemplo, que conforman los consejos cantonales o los consejos, en este caso, del Distrito Metropolitano. Una paridad total en la conformación de binomios, presidente, vicepresidenta, prefectos, viceprefectos. Hablamos, por supuesto, un cambio en el tema de lo que son encabezamiento de listas y en la conformación de listas. Es decir, hablamos de una paridad de género horizontal y una paridad de género vertical. Y es un tema obligatorio. ¿Qué pasó ahora en las elecciones anticipadas del año 2023? Lo que se hizo fue justamente ya recoger el tema de la aplicación progresiva de la paridad, lo que justamente dispone la disposición transitoria tercera del Código de Democracia, que decía que se supone que era para las elecciones generales del 2025 que se debía aplicar el 50%, pero recordemos que con las elecciones anticipadas ya tenemos la cuota del 50% en la aplicación para paridad de género, es decir, esta paridad de género que yo le comentaba, vertical y horizontal. Entonces, de aquí en adelante, siempre vamos a mantener esta cuota del 50%, es decir, ya mantenemos esta paridad de género entre hombres y mujeres. Pero mire usted cómo esto, que sin duda yo también le veo como un logro, sobre todo porque de alguna manera con el paso del tiempo uno empieza a conocer la naturaleza de la lucha de los movimientos feministas y de los feminismos. Hay en cambio sectores que cuestionan eso, incluso desde las propias mujeres, y dicen, a mí no me interesa que le pongan una ley, las mujeres tenemos que llegar a o acceder a determinados cargos o derechos por un tema de capacidades. Usted, por ejemplo, ¿qué responde frente a este debate que también muchas veces se genera sobre estos logros de la mujer con base en lo que dice la norma, cuando hay quienes dicen debería ser por un tema de capacidades? Bueno, recordemos que justamente el tema del voto femenino ha permitido ya una representación política de las mujeres, ha permitido que las mujeres estemos en los espacios de tomas de decisiones. Por ejemplo, el día de ayer el Instituto de la Democracia llevó a cabo un foro respecto al panorama de la participación política de la mujer, y algo que yo mencionaba el día de ayer es que debido justamente a toda esta lucha que ha sido obviamente a lo largo de los años, estamos ya haciendo estos espacios académicos que antes eran imposibles. Ya hablamos, por ejemplo, de la participación política de las mujeres, hablamos de las lideresas femeninas que tenemos en el Ecuador, de lo que han ocupado cada una desde su posición, niveles de liderazgo. Entonces, ¿qué puedo decir? Primero, siempre yo hablo desde un aspecto respetuoso, ¿no? Siempre están estos espacios para la reflexión, para la discusión, pero yo creo que siempre la lucha de mujeres no es solo de mujeres para mujeres. Los hombres también están involucrados, solamente que yo digo, hay que recordar que las mujeres formamos parte más de la mitad de la población en el Ecuador. Por lo tanto, nuestra voz tiene que ser escuchada, nuestra voz tiene que ser respetada, y por supuesto que tenemos que ocupar cargos de reflexión, de liderazgo, de toma de decisiones, para conseguir justamente o construir una democracia mucho más equitativa, más justa, más igualitaria. Y esto ha ayudado además a que la mujer ecuatoriana se empodere de sus derechos democráticos. Realmente el tema del empoderamiento femenino o el empoderamiento político de las mujeres es fundamental. ¿A qué me refiero con esto?
Hablar del empoderamiento femenino es poder realzar el tema de que las mujeres nos empoderemos o nos afiancemos de nuestros derechos efectivos y plenamente, no que alguien más los tome por nosotras. Eso es algo que antes no era visto, no era posible ni siquiera, el día de hoy sí. Recordemos que desde las elecciones seccionales 2023 tenemos un aumento significativo en el porcentaje de la representación femenina en los cargos políticos. Pero también hay casos de mujeres que, por ejemplo, dicen, a mí me gusta la política, me interesa la política, pero no me meto en la política porque las organizaciones políticas son verticales, no tienen un manejo horizontal, o porque están expuestas a casos de violencia política y de género que sí los hay. Ya, yo sí separo las cosas, o sea, yo creo que no, el escrutinio público per se no es violencia de género ni violencia política, aunque algunas autoridades o actoras políticas lo utilizan para tratar de responder a sus detractores, pero sí hay casos de violencia política y de género. Y por eso hay mujeres que dicen, yo prefiero no meterme en la política, tienen ese temor o ese resquemor para meterse en la política, Mónica. Lo que pasa es que la lucha no solamente podemos hablar de avances, mantenemos por supuesto desafíos y desafíos grandes, desafíos que persisten en la actualidad y que por supuesto hacen que la mujer todavía tenga el temor de querer incursionar en la vida política. El tema de las organizaciones políticas, como usted acaba de mencionar, es un tema que hay que trabajarlo desde las bases. Hay que hablar de una formación política al interior de las organizaciones políticas, en donde se puedan obviamente abordar temas de equidad, de paridad, de democracia, de representación. Hablamos de desafíos importantes, como es el tema de los recursos económicos, ¿no? En temas de campañas electorales siempre se va a ver un respaldo mayoritario a los candidatos masculinos que a las candidatas femeninas. Ese es un obstáculo gigante. Otro obstáculo, y que usted lo acaba de mencionar, es el tema de la violencia política de género. Es una figura jurídica justamente que está contemplada desde las reformas del año 2020 en el Código de la Democracia. Pero también hay que resaltar que ya existen muchas denuncias que fueron interpuestas ante el Tribunal Contencioso Electoral que ya cuentan con sentencias favorables. Por lo tanto, es un llamado de atención justamente a todos los agresores que cometen este tipo de violencia, sea con alguna de las 13 conductas que prevé el Código de la Democracia, como minimizar, obstaculizar, restringir, limitar, obviamente, el acceso al cargo que desempeña la mujer. Oiga, por cierto, qué bueno que una mujer dirige el Instituto de la Democracia, ¿eh? Solamente cuéntale a la audiencia, ¿qué hace el Instituto de la Democracia para ir cerrando, Mónica? Muchísimas gracias, Fabricio. Para mí es importante este espacio justamente para que la ciudadanía conozca. Actualmente estamos realizando actividades académicas en el marco del centenario del voto femenino, pero de igual manera nosotros desarrollamos programas, nosotros desarrollamos planes que se encuentran dentro de las 3 áreas sustantivas que maneja el Instituto de la Democracia. En primer lugar, ¿qué es el Instituto de la Democracia? Nosotros nos encargamos de desarrollar o de fortalecer, obviamente, el ejercicio de las democracias en el país y en la región. Nosotros tenemos las áreas sustantivas como son la investigación, la capacitación y la promoción política electoral. Actualmente también contamos con 5 zonales, es decir, nosotros abordamos todas las provincias a nivel nacional. Nosotros estamos llevando a cabo actividades académicas que involucran conversatorios, foros, seminarios. Nosotros procuramos siempre mantener una relación directa con las autoridades, con lideresas, que nos puedan, por supuesto, aportar y llevar a cabo a reflexiones importantes y a discusiones que permitan el abordaje de la democracia. Ahora bien, algo que sí quisiera mencionar, Fabricio, si me lo permites, es que nosotros también tenemos escuelas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros manejamos escuelas de formación democrática, tanto de jóvenes y de líderes, así como de género. Estas escuelas realmente se han potenciado muchísimo. Nosotros el año pasado capacitamos a más de 22,000 personas a nivel nacional. Para este año obviamente tenemos programado un número mucho mayor debido a la gran acogida que se tiene en nuestras escuelas y por supuesto en nuestros planes, porque siempre todo tiene que estar interconectado. Nosotros trabajamos con organizaciones políticas, trabajamos con la sociedad civil, con la ciudadanía en general, siempre abordando temas de una formación cívico-electoral y por supuesto generando conocimientos para fortalecer el tema de la democracia. Entonces, sí es importante aquello de mencionar que el Instituto de la Democracia no solamente se activa ahorita por el tema del centenario,
sino que nosotros mantenemos siempre planes anuales de acuerdo a la planificación que hacemos. Nosotros somos el brazo académico de la función electoral. Interesante saberlo. Gracias por su aporte, Mónica, para el conocimiento del voto femenino, que ha cumplido 100 años y además la derivación de una serie de avances que ha tenido la democracia ecuatoriana en cuanto a los derechos de las mujeres. Muy gentil, gracias por Le visitarnos. agradezco, Fabricio, a usted. Gracias a Mónica Bolaños, directora del Instituto de la Democracia, aquí en A Primera. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.